Perfecto. Bueno, entonces, la semana pasada estuvimos trabajando la herramienta de tabla. Espero que hayan hecho, pues, hayan intentado hacer el ejercicio, a ver si en ese tiempo que habíamos estipulado, pues, cumplieron con el tiempo. Por la mañana algunos compañeros me dijeron que sí, que lo habían hecho en 20 segundos, 30. Perfecto, yo me imagino que también ustedes estuvieron intentando resolver. La idea es, obviamente, hacer uso de esa herramienta, porque vuelvo y le repito, pues digamos que nos ayuda para solucionar ese tipo de, o sea, hacer ciertos procesos de forma más rápida. Realmente para eso nos sirve la herramienta. Vamos a continuar entonces viendo el mismo archivo, herramienta de tabla, pero entonces ya vamos a ver específicamente eh, algunas características que tiene esa herramienta de tabla. Porque obviamente ella se comporta diferente a, a cuando estamos trabajando con rangos de datos. Entonces voy a abrir otra vez el archivo tabla. Estoy abriendo otra vez el archivo tabla. Acá de rapidez vamos a insertar la tabla. Entonces control Q o control T de tetero, enter y ahí inserto la tabla. ¿Qué características también podemos encontrar en esto? Por ejemplo, aquí que lo vimos la semana pasada, puedo adicionar la fila de totales, pero adicional a eso, por ejemplo, si yo fuera a crear una nueva columna, miren lo chévere que es. Por ejemplo, digamos, ahorro obligatorio. Entonces llego acá y coloco ahorro. Mire, apenas le dé enter lo que va a suceder. Automáticamente me activa en esa nueva columna la herramienta de tabla. Mire que a mí no me toca hacer absolutamente nada. Ya lo hizo. Y una que se llame total. De una, miren. Ahora, si por ejemplo que yo quisiera hacer aquí es una operación de un ahorro del 1% sobre el salario, es simplemente normal como lo hemos hecho, pero aquí sí va a suceder algo que es del tema que vamos a hablar ahorita. Entonces mire que coge entre corchetes arroba salario, le voy a decir que por el 1%, y miren lo que pasó automáticamente, yo le di enter, de una me genera me copia la fórmula para los demás valores. No me toca a mí arrastrar como normalmente lo hacemos. Ahora necesito el total, entonces es este valor, mire cómo me coloca los nombres, no me coloca la celda como estábamos acostumbrados a verlo anteriormente, que me decía H2, G2, B6. No, acá vemos es el nombre de la columna a la que estoy haciendo referencia, menos el ahorro, entonces mire cómo me coloca. Le doy enter y automáticamente ya me colocó los totales. Entonces digamos que eso es lo interesante de la herramienta. Me evita, me ayuda con los tiempos. Y ya como tengo activo la celda de totales, la fila de totales, bueno, dígame cuánto se va a descontar de ahorros y dígame cuánto se va a pagar en total de una. Ahí lo tengo. Ahora, si lo que yo necesito es ingresar un nuevo registro, yo me puedo ubicar en el último, no en la fila de totales, en el último registro, y lo que hago es que presiono la tecla tabulador, la que está encima de Blot Mayus, y miren que automáticamente me abre una nueva fila. ¿Para qué? Para que yo coloque el nuevo registro, por ejemplo. ¿Sí? Y si continúo con tabulador, automáticamente me va generando las filas adicionales. Entonces, miren la herramienta tabla, lo chévere que se vuelve y el tiempo que me ahorra frente a lo que yo vaya a hacer. Si vamos a trabajar con estos elementos de cuando voy a aplicar una función, cuando voy a hacer una operación, cómo se comporta frente a lo que veníamos normalmente trabajando. Ahora ya sabemos que desde diseño yo podría cambiarle la característica a la tabla y listo. Se solucionó el ejercicio. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, duda?
¿Todo claro? Bueno, entonces, en este archivo tabla vamos a pasar a la hoja Ejer 1. Ejer 1. Mucho cuidado. Entonces, acá hay una tablita que yo voy a copiar. Voy a copiarla y la voy a pegar más abajo. Voy a tener esa tabla 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque una la vamos a trabajar como herramienta de tabla y la otra la vamos a trabajar como un rango de datos. Y obviamente aquí, acá es donde vamos a utilizar la función. Esta la voy a colocar de color verde y esta la voy a colocar de color azul para que miren lo que va a suceder. Listo. Entonces tenemos las mismas tablas. La repliqué 2 veces para que ahorita vean la gran diferencia cuando hacemos uso de esa herramienta. Ahora, estas fechas están en valores numéricos. Simplemente lo selecciono y desde la cinta inicio formato, pues le voy a colocar formato de fecha y listo, ahí ya estaban en fecha. Bueno, ¿qué más hay para hacer acá? Vamos entonces a trabajar esta fórmula, o más bien, sí, esta formulita acá no necesitamos función. El ejercicio yo lo copié, yo lo vi en internet y me gustó, yo dije, bueno, lo voy a utilizar para hacer el ejercicio. Acá lo que piden es que estos son como unos promedios. Y aparecen 6 porque se va a hacer promedio de los 6 meses iniciales que aparecen ahí en la tabla. ¿Y cómo se debe sacar ese promedio? Se debe coger el total del semestre y se debe dividir por cada mes. Así es como estaba planteada y así es como lo vamos a hacer. Entonces, semestre dividido enero, semestre dividido febrero, semestre dividido marzo, semestre dividido abril y así sucesivamente hasta junio. Entonces, si yo hago esto acá de forma normal, simplemente coloco el igual, voy acá, selecciono el semestre y lo divido por este primer valor, que es enero. Eso me va a dar ahí el promedio. Digamos que ya le digo si lo quiero trabajar a 2 decimales, a 3, dejémoslo a un decimal. Ahí está. Y listo, sencillísimo, miren lo que hicimos. C18 dividido de 18. Eso es lo que queremos. Ahora, pues necesito el promedio de los demás valores con respecto al mes y con respecto al semestre. Entonces lo que hago normalmente es que como ya tengo esta, arrastro hacia abajo y solucioné. Si yo vengo y verifico este, es correcto. El semestre de ese registro dividido el valor de ese mes. Eso es perfecto, ahí no hay pierde. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Pues obtener los demás promedios de cada uno de estos meses frente al valor del semestre. Eso es lo que buscamos. Voy a volver a borrar esto porque ¿cuál es la idea? Que con esta función yo arrastre hacia la derecha y luego hacia abajo y solucione el ejercicio. Ahí es donde se habla de funciones operativas funcionales. No tiene sentido, a no ser que sean procedimientos totalmente distintos, no tiene sentido de que usted tenga que hacer una función para acá, otra para acá, otra para acá, otra para acá, otra. Vuelvo y repito, a no ser que sean cosas totalmente diferentes una de otra. Pero mire que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la división del semestre por cada mes, de la división del semestre por este mes, de la división del semestre por este y así sucesivamente. Mire que es algo idéntico, similar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando yo haga esta formulita, si la hago de forma correcta, pues obviamente la voy a arrastrar a la derecha y hacia abajo y me tiene que solucionar el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? En este cuadro de acá, en este de acá, vamos a trabajar la función con, aquí vamos a trabajar con rangos, porque recuerden que esto para Excel son rangos. A pesar de que nosotros lo veamos como una tabla,
pero son rangos para Excel. Y esta la vamos a colocar de color verde. Y esta de arriba, ahora la vamos a trabajar, pero en versión herramienta tabla, para que veamos la diferencia. Herramienta tabla. Y esa va a ser la suma. Estamos trabajando acá. Entonces, vuelvo y repito la fórmula. Sencillísima. Y yo creo que no hay duda, pero si la quieren o tienen alguna inquietud, preguntamos. Ahora ya nos dimos cuenta que cuando la arrastré hacia abajo, funcionó de forma correcta. Voy a arrastrarla hacia la derecha a ver qué va a suceder. Me dieron unos valores, pero vamos a evaluar si esos valores son correctos. Me voy a parar en el ratio 2, que sería el promedio 2, que sería entre semestre y febrero. Vamos a ver cómo se comportó esa fórmula. Vamos a ver el ratio 3. Ratio 4. Ratio 5. Y ratio 6. ¿Se comportó bien o se comportó mal? No, se comportó mal. Se comportó mal. O sea, no está haciendo lo que necesito y es que me divida al semestre entre cada mes. Claro, porque como yo arrastré la fórmula, mire lo que pasó. Se desplazaron las columnas. Cuando yo copio la fórmula hacia abajo, recuerden que cuando vimos referencia absoluta y relativa, yo les hacía mucho énfasis en eso. Cuando yo arrastro hacia abajo, se desplazan las filas. Mire, aquí es la fila 18, pero cuando yo arrastro aquí, ya empieza a comportarse la fila distinto, empieza a sumar. Ya no es la 18, sino la 19, la 20, la 21, etcétera, etcétera. Eso es normal. Pero cuando yo arrastro hacia la derecha, ya no se comporta la fila, se comporta la columna. Vemos que hay un desplazamiento de la columna. Inicialmente estábamos en la columna C y en la columna D, pero cuando arrastré, ya la segunda ya se desplazó. De C pasó a D y de D pasó a E. En la tercera ya pasó de D a E y de E pasó a F. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que ese es el comportamiento natural cuando yo arrastro funciones. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Qué debo hacer en esta función para que cuando arrastre a la derecha y luego arrastre hacia abajo, esa función trabaje de forma correcta, esa fórmula trabaje de forma correcta y no tenga yo que venir a hacer esto? Porque si yo hago esto, pero me toca venir acá a decirle que no es de 18, sino que es C, luego venir acá y no decirle que es E, sino C, luego venir acá y no decirle que es F, sino C, estoy perdiendo el tiempo. Estoy haciendo un procedimiento manual. Y eso no tendría lógica porque aquí está muy fácil. Son 6 mesecitos. Y al parecer del 2019 solamente. Pero si a mí me ponen a que obtenga los resultados desde el año 2000 y todos los meses, estamos hablando de 21 años. Por 12 meses, estamos hablando de 252 fórmulas, que obviamente le quitarían bastante tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer en esta fórmula para que cuando la arrastre hacia abajo, hacia la derecha y hacia abajo, eso funcione correctamente y yo no tenga ese problema? ¿Qué debo hacer? Yo creo que con una referencia absoluta de columna. ¿A quién? ¿A C o a D? A C. Correcto. Necesitamos una referencia absoluta de columna para C. Miren que C es la que se me está moviendo. Miren que cuando la arrastré hacia la derecha, C se me está moviendo. Miren que ya no volvió a ser C. Claro, se está corriendo una columna.
se está corriendo una columna. Entonces eso significa que tengo que proteger, tengo que bloquear la columna C. ¿Con qué lo hago? Con F4, pero lo hago con una referencia absoluta de columna. De columna. Ya vimos que este se comporta bien. Estamos iniciando en enero, correcto, pero cuando yo lo arrastre, ya necesito que sea febrero. Y si vuelvo y lo arrastro, ya necesito que sea marzo. Le necesito solamente en C una referencia absoluta de columna. Si yo hago esto, eso no me va a servir. Me va a servir para la primer fila, pero cuando arrastre hacia abajo, todo se va a calcular sobre este valor de 3.711. Y hay también otro valor acá, y hay otro valor acá. Si a mí me hubieran dicho que este era el valor por el cual yo tenía que generar todo, eso es diferente. Pero como no es así, entonces tengo que aplicar una referencia absoluta de columna. Como ya la tengo lista, arrastro hacia la derecha y arrastro hacia abajo. Y tengo solucionado el ejercicio. Solucioné el ejercicio en esos segunditos. Obviamente aquí nos demoramos 15 minutos, 16 minutos, porque pues estamos explicando el proceso. Pero créame que usted se va a demorar, muy bien, Luz Andrea había contestado también, se va a demorar 5 minutos, mientras pone el cuadrito bien bonito y ya. Ahora evaluemos, miremos acá, correcto, ya bloqueé la columna, correcto, esto era lo que necesitaba hacer. Ahora si me vengo acá al final, correcto. Eso era. Las filas me tocó dejarlas sin bloqueo porque cuando necesitaba arrastrar hacia abajo, necesitaba que se fuera aumentando el valor de la fila. ¿Es claro? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Mir, me puede volver a explicar esa parte. Yo lo hago y me dan otros valores. ¿Ok? Bueno, recuerde que el cálculo, o sea, mire, ¿por qué eso lo tiene que hacer así? Porque así decía el ejercicio, pero tendría como lógica también. Lo que pasa es que yo no evalué bien el ejercicio a que hacía referencia estos valores de cada mes, pero se decía que para obtener el promedio de cada uno de los meses había que dividirlo sobre el valor total del semestre. Entonces, normal, estoy haciendo, cuando yo inicié el proceso, yo lo inicié normalito, así. Perdón, así, C18 dividido el mes, en este caso enero, y perfecto. Si yo arrastro esto de una hacia abajo, esto funciona. Porque si yo vengo y evalúo, por ejemplo, mire que es correcto. Ahora ya es 4.355 dividido 2. Si me voy para la de más abajo, es correcto, ya es 3.850 dividido 64. ¿Dónde tenemos la dificultad? Cuando arrastramos hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si yo activo el promedio 2, me doy cuenta que se me desplazó el valor de semestre y en este caso pasó a dividirme enero y febrero y eso no es correcto. Tiene que seguir siendo semestre dividido febrero. Si me paso para la promedio 3, peor todavía, se me movió otra columna y ya quedó entre febrero y marzo y debe ser entre semestre y marzo. Y así sucesivamente, si yo llego a 6, se supone que debería ser semestre dividido junio. Cuando yo arrastro hacia la derecha, el valor que se afecta es el de las columnas. Las columnas se van a desplazar. Cuando yo arrastro una fórmula hacia abajo, se cambia el valor posicional de la fila. Mire que aquí la columna no cambió, siguió siendo C y D. Lo que cambió fue el valor de la fila. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que hacer una función tan operativa, tan funcional, que con esa sola funcioncita yo pueda resolver todo este ejercicio. Todo. Que si yo le doy doble clic acá,
Entonces, por allá el compañero Rafael nos dijo, claro, usted necesita aplicar y Luz creo que también nos dijo, Luz Andrea, sí. Usted tiene que utilizar referencia absoluta de columna para semestre. Entonces lo que hicimos fue referencia absoluta de columna para semestre. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo un bloqueo para esta columna. No para cuando la arrastre para abajo, porque nosotros sabemos que las columnas aquí hacia abajo no van a cambiar. Van a cambiar cuando las arrastre a la derecha. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es protegiendo ese valor de columna. Le estoy exigiendo a la fórmula que siempre se vaya a esa columna. Entonces, ya la hice y simplemente lo que hago es que arrastro a la derecha, ya me dio, y ya con eso seleccionado, arrastro hacia abajo y solucioné todo el ejercicio. No me tocó ponerme a hacer esta función para acá, luego la de acá, luego la de acá, y etcétera, etcétera. No, una sola. Eso es lo que se conoce como funciones operativas funcionales. Optimizadita. Si yo vengo y abro acá, eso es correcto, mire. Me está cogiendo la columna C y me la está yendo ya por abril. Y si me vengo para el último, me está cogiendo el semestre dividido el mes. ¿Por qué? La referencia absoluta lo que hizo fue eso, garantizarme que así yo copiara hacia la derecha n veces, siempre me iba a respetar ese valor posicional de columna. ¿Y por qué no bloqueé la fila? Porque como necesitaba arrastrar para abajo, si yo hubiera bloqueado la fila, aquí me estuviera diciendo que era C18, que era este valor, y yo no necesito calcularlo sobre este, necesitaba calcularlo sobre la fila donde estoy trabajando. Por esa razón, solamente apliqué referencia absoluta de columna. Si es claro, compañero, o alguna otra inquietud. Aquí acabamos de trabajar rangos de datos. Rangos. Miren, ranguitos. A pesar de que esto se vea como una tabla, recuerden que Excel no lo está interpretando como una tabla. Pero mire, ¿por qué? Porque recuerden que hace 8 días, cuando yo inserto la herramienta de tabla, se me activa aquí herramienta de tabla y está activo. No, entonces no es una herramienta de tabla, es un rango de datos. Que yo lo vea como una tabla es diferente, porque es que realmente esto se ve como una tabla. Pero para Excel no es una tabla. Caso contrario de esto que sí para Excel es una tabla. Mire que automáticamente cuando me paro en la matriz se me activa arriba herramienta de tabla. Eso sí es una herramienta de tabla. Entonces, por esa razón fue que yo copié inicialmente esta misma tablita acá abajo para que trabajáramos esta como un rango y esta la trabajemos como una tabla. A esta le voy a insertar la tabla, entonces control Q o control T, enter, y ya acabé de insertarle tabla a esa matriz de arriba. ¿Por qué lo quiero hacer así? Porque es que les voy a mostrar cuando estén trabajando en herramienta de tabla cómo se trabaja las referencias absolutas. Porque en las herramientas de tabla no se trabajan como lo hicimos acá. Es totalmente diferente. Ese es el tipcito y lo que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar. Entonces, si yo fuera a resolver este ejercicio, aun siendo esto una herramienta de tabla, pues yo lo haría igualito, igual el semestre dividido el enero en este caso. Pero mire cómo se muestra en una herramienta de tabla. Mientras que recuerden que acá abajo me colocaba igual C18 dividido de 18 aquí. Pero cuando yo estoy trabajando herramientas de tabla, ya las celdas, esos nombres de celdas, ese identificador más bien de celda, se pierde. Ya no trabaja igual, ya se muestra de esa manera. ¿Y cómo interpretamos eso? Primero, el arroba significa
que estamos haciéndole, estamos llamando puntualmente un valor de celda. Cuando aparece la arroba es porque estamos llamando puntualmente un valor de celda. Eso es como si en Paisa yo le estuviera diciendo aquí C18. Estamos siendo puntuales con el valor de celda que estoy llamando. Entonces es por esa razón que acá cuando yo hago esto, me coloca entre esos corchetes el arroba tal cosa. Si yo le doy enter, mire que me dio exactamente lo mismo como la tabla de abajo. Es que me tiene que dar igual. Eso no me puede dar diferente. Me tiene que dar exactamente lo mismo. Ahí está. Acá utilicemos lo mismo que acá, un decimal, para que nos dé exactamente lo mismo. Mire, ahí está. Eso nos va a dar exactico. Ahora, ¿qué va a suceder acá en la herramienta de tabla? Es que cuando arrastre este valor, pues va a pasar lo mismo cuando inicialmente lo arrastramos aquí. No nos dio. ¿Por qué? Porque él también desplaza las columnas. Mire que ya está enero, febrero, febrero, marzo, marzo, abril, abril, mayo y mayo, junio. Y no nos sirve así. Recuerden que es valor del semestre dividido el mes. Entonces yo no me lo imagino a usted otra vez haciendo lo que no debía hacer. Igual este dividido este. Como no me da de unir, entonces me toca hacerlo individual. Entonces yo vuelvo y le pregunto, venga, ¿y qué tal que en su empresa le hubieran dicho que hiciera esto desde el año 2000 hasta la fecha? Ah, pues le digo al jefe que me dé todo el fin de semana. Me toca sacrificar el fin de semana. No, eso es ilógico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos aquí. Aplicar una referencia absoluta de columna. ¿Para quién? Para bloquear esta columna semestre. Cuando yo estoy trabajando herramienta de tabla, la referencia absoluta no trabaja como trabaja acá, que yo presiono F4 y me empieza a colocar referencias absolutas. ¿No les parece que no? Miren que si yo lo hago, yo me ubico ahí y le doy F4, si alcanzan a escuchar el sonido, es un sonido de error, porque es que la referencia absoluta en una herramienta de tabla no se trabaja así, se trabaja distinto. Ahí es donde deben tener cuidado. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Es claro hasta dónde vamos o tienen alguna pregunta hasta ahí? Claro, profe. Listo. Humil, pues es que no quiero como atrasar las cosas, pero en el ejercicio anterior me siguen dando los diferentes valores a lo que usted hizo, entonces no entendí por qué si estoy Pero, haciendo casi o los sea, mismos tienes tus pasos. mismos valores, todo, no Sí, sé, sí, de igual. pronto hayas cambiado algún valor. No, no. Este primero le dio. Sí, la primer columna, la primer fila me dio todavía 206.2395, pero yo lo arrastro y lo arrastro hacia abajo y ya me da diferentes valores. No tendría. O sea, cuando vaya a arrastrar, pues para que no lo haga uno a uno, o sea, para que se evite hacer esto, pues yo selecciono ya la primera fila le dio todos los valores iguales. Sí, iguales, sí. Ah, no, ya, entonces. Bueno, a no ser que usted de pronto me haya aplicado una referencia absoluta total. Si hizo esto, obviamente, la primera le va a dar, pero de ahí para abajo le va a quedar igualito. Mire. Ya sí, ya encontré el error, sí. Muchas gracias. Claro, porque recuerde que aquí no puedo hacer bloqueando la fila, porque si vengo y evalúo este, mire lo que está haciendo. Me está calculando a mayo, pero sobre este valor que no tiene nada que ver, él tiene que calcularlo, es sobre este 3217. Entonces acá debe ser referencia absoluta solo de columna. Ahí sí, vuelves y arrastras, y vuelve y arrastra, y los valores tienen que cambiar.
¿Sí? Sí, ya. Muchas Perfecto. gracias. Listo. Bueno, ¿cómo se trabaja entonces una referencia absoluta en la herramienta de tabla? Entonces, primera recomendación, cuando yo inserto una tabla, una herramienta de tabla en Excel, Excel automáticamente le coloca un nombre a esta tabla. Automáticamente. Él le coloca un identificador. ¿Yo cómo lo identifico? Voy a herramienta de tabla y hacia el lado izquierdo, mire donde dice nombre de la tabla. Y a esta tablita me la llamó tabla 2. A usted se la pudo haber llamado tabla 1, a otro tabla 5. Eso depende de las veces que yo haya abierto un archivo y haya insertado tablas. Entonces él me va aumentando ese número. Pero eso no importa el nombre que le haya colocado aquí. Porque usted lo puede personalizar. Colocarle el nombre que usted considere debe tener esa tabla. Mucho cuidado, el nombre que usted coloque aquí se está aplicando desde la primer celda hasta la última. Si yo me paro acá en esta fila de totales, que es la última, y me voy para allá, mire que se sigue llamando tabla 2. Ahí no hay un pedacito que llame tabla 1, otro tabla 2, no. Toda esa tabla, toda esa herramienta de tabla se llama tabla 2. Entonces, si yo vuelvo acá al ejercicio, yo acabo de insertar la tabla acá. Miremos cómo me la llamó. Herramientas de tabla diseño, tabla 3. Pero para evitarme inconvenientes, porque imagínense cuando yo esté haciendo un ejercicio bien grande y tenga varias herramientas de tablas aplicadas, usted con esos nombres, tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5, ¿cómo se va a acordar o cómo va a saber quién es la tabla 3? ¿O qué tiene la tabla 3 o la 5? No, usted le define nombres que identifiquen el contenido de lo que usted está haciendo en esa tabla. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo que esto es como un promedio de valores de un semestre. Entonces podríamos estar hablando como de una universidad, de una institución educativa. Entonces yo me ubico en cualquier parte de la tabla, en cualquiera. Me voy a herramientas de tabla de diseño y le voy a colocar el nombre de universidad. Los nombres de tabla no pueden tener espacios. Universidad EUMID. Si yo le doy enter, mire que me genera un error. Los nombres de tabla no pueden tener espacios ni caracteres especiales. Mire lo que dice. Si va a colocar algo, de pronto entonces coloque un guión medio o algo, pero pues para que no se enrede, lo voy a dejar universidad, universidad, unif, la va a dar hasta uni, enter. Y ya toda esta tablita donde yo me ubique ya se llama unif. Esa tabla se llama unif. Esa es mi recomendación, porque así de esa manera le va a quedar más fácil colocar esas referencias absolutas, porque ya vamos a pasar a este ejercicio 2, donde se van a dar cuenta lo importante que es colocar un buen nombre. Voy a la celda donde voy a aplicar la función. Y entonces miren lo que tengo que hacer. Mucho cuidado, es simplemente de tener ese cuidado y ya. Como necesito una referencia absoluta, recuerden que necesito bloquear la columna. Acá, en herramienta de tabla, se pierde ese concepto de columna o de fila. Usted bloquea esa columna. Aquí ya es indiferente si bloqueo la fila, si bloqueo la columna. No, usted va a bloquear o la columna fechas, o la columna zona, o la columna semestre, o la columna enero, o febrero, bueno, lo que sea. Entonces, para aplicar esa referencia absoluta, pues llamo el igual normal y mucho cuidado. Debo llamar el nombre de la tabla, o sea, el nombre que yo le di a esta tabla. ¿Cuál fue el que le di? A ver quién se acuerda. Escríbanmelo, me lo dicen. Universidad. UNIF. Unif. Eso, muy bien, le recorté. UNIF. Entonces, cuando yo empiezo a escribirlo, mírelo, ahí apareció. Mírelo. UNIF. Y mire el icono que me coloca al ladito, una tablita.
Entonces usted no puede decir, ay, eso es una función. No, la función son los que dicen f sub x. Este es un iconito de tabla. Entonces ahí la cargo. Y si ustedes alcanzaron a ver cuando yo cargué unif, mire que me seleccionó toda la tabla. Mire que quedó seleccionada. Porque estoy haciendo referencia a esa tabla. Ahora, ¿qué necesito? Necesito colocarle referencia absoluta a esta columna nomás, a semestre. Entonces, lo que yo hago es que coloco doble corchete. Y automáticamente, cuando yo coloco el doble corchete, se activan los nombres de las columnas. Mírenlos, ahí están: fechas, zona, semestre, NFED, Mars. Mírenla ahí: fecha, zona, semestre, NFED, Mar. Ahí están. ¿A quién voy a llamar? A la columna semestre, porque es la que necesito bloquear, es la que necesito proteger. Y cierro el corchete. Todavía no la he bloqueado. Coloco los dos puntos y vuelvo y abro el corchete. Ahora voy a hacer un paréntesis ahí. Usted de pronto se puede estar preguntando, bueno, mire, yo veo en mi teclado el corchete que está enseguida de la P, pero yo coloco y sale otra cosa. Entonces es porque su teclado está mal configurado. Entonces, para que no sufra, usted en Google puede buscar código ASCII. El código ASCII. Ingresa ahí y ahí le dice qué combinación de número con al le va a dar el símbolo que necesita. Recuerden que con al 64 se saca la arroba. Por acá está el al 91 para abrir el corchete y el al 93 para cerrar el corchete. Entonces esa es otra forma. Ay, yo no tengo ñ. Entonces si usted quiere sacar la ñ minúscula o mayúscula, esas están por acá, mírenla. Al 164 para la ñ minúscula y al 165 para la ñ mayúscula. Ah, yo quiero sacar marca registrada al 169 y así sucesivamente. Volvamos acá. Entonces, coloqué el nombre de la tabla, abrí y abrí corchetes, llamé el nombre de la columna que necesito bloquear, cerré corchetes, coloqué los dos puntos, volví a abrir corchetes y vuelvo y llamo el nombre de la columna que necesito bloquear. ¿Cuántos corchetes me faltan cerrar? 2. Eso es de lógica. Y automáticamente se pone como de color azul. Y si me voy para acá, miren que me seleccionó esa columna. Ya él sabe, la herramienta esa de tabla sabe que yo estoy necesitando mantener los valores posicionales de esa columna. Hagan de cuenta que eso es como una referencia absoluta a través de la herramienta tabla. Hagan de cuenta. Muy bien. Listo. ¿Qué necesito hacer? Este valor necesito dividirlo con enero. Entonces, dividido enero. Enero no necesito hacerle todo esto porque es que es ese valorcito. No necesito que me lo compare solamente con este y entonces los otros, ¿qué? Con este valorcito. Y simplemente le doy enter. Ya me dio inicialmente los mismos valores que me dieron abajo. Los mismos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a arrastrar hacia la derecha y voy a arrastrar hacia abajo. Y tengo resuelto el ejercicio con herramienta de tabla. Si yo vengo y evalúo este siguiente, mire cómo quedó. Ya es correcto. Si vengo y evalúo el tercero, miren cómo quedó. Allá se ve la columna semestre marcada, pero me está trayendo el valor de marzo. Y si yo me vengo por acá, mire cómo se ve. Distinto a como lo veo acá. Pero es de esta manera cómo se trabaja una referencia absoluta en una herramienta de tabla. Ese es el truco, ese es el tip que hay que tener cuando trabajen con herramientas de tabla.
Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque es ahí donde la gran mayoría de personas dejan de utilizar la herramienta de tabla porque de pronto desconocen hacer este procedimiento y como no les da, entonces se devuelven a hacer esto como rangos. Y esto no es que esté malo, mire que esto también es funcional. Si yo llego y empiezo a organizar esta tablita bien bonita, coloco ya bordes, llego y acá y pinto, pues eso va a coger, se va a ver bonito y muy probablemente para usted pudo haber sido más sencillo este proceso que de pronto este de acá, ¿cierto? De pronto pudo haber sido diferente y más fácil. Lo que pasa es que usted aquí tiene muchas ventajas. ¿Cuál? Que si inserta la fila de totales, ya tiene para que saque de una. No tiene que poner a inventar. Que si se crea una columna nueva aquí, por ejemplo, total, usted ya sabe que automáticamente él se la creó. Y si usted necesita aquí hacer la sumatoria de todos estos valores, la sumatoria de todos estos valores, ahí de una lo sacó. Entonces se está ahorrando mucho tiempo. Además, esta herramienta de tabla, trabajando con una tabla dinámica, eso es una belleza, que lo vamos a ver al final del curso. Mientras que si usted trabaja una tabla dinámica con esto, a la tabla dinámica toca estar actualizándola, porque ella no funciona en actualización inmediata en rango, actualiza inmediatamente con herramienta de tabla. Entonces ahí es donde muchas personas dicen, no, yo voy a trabajar con herramienta de tabla, pero vuelvo y le repito, esos ya son gustos y opciones de trabajo, pero ustedes se dieron cuenta que en el ejercicio que hicimos hace 8 días, el tiempo fue muy eficiente cuando trabajamos con esta herramienta. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Rafael, bien pueda. Sí, señor, yo tengo una pregunta, ¿cómo sería en el caso de que uno quiera poner una referencia absoluta de fila? Muy bien, ahí ese concepto no se maneja. No se Ok. maneja ese concepto. O sea, ahí era lo que yo les decía con esto. Claro, uno diría, bueno, y si necesito bloquear, entonces vamos a pasar a este ejer 2 para que miremos ahí cómo se va a comportar. ¿Qué vamos a hacer? Pero realmente sería, si usted me dice que va a trabajar una referencia absoluta de fila, un ejemplo, es porque se supone que usted debe tener un argumento, un título, un criterio que esté especificando un valor de acá. Pero realmente en las herramientas de tabla se trabaja es con el valor de la columna. Si usted se dio cuenta, mire que cuando yo llamé a uni, se me muestra son los títulos, los encabezados de mi columna. Y eso incluye o la columna o los valores que hay en esa posición de fila de esa columna. ¿Sí? Ahí está, digamos, como el diferenciador. Entonces ya vamos a mirar este ejercicio, a ver cómo le va, si aclaramos de pronto esas inquietudes que tienen, pero de igual forma ya saben cómo aplicar una referencia absoluta. Digamos, yo la llamo así, pero aquí en la herramienta de tabla toma otra interpretación. Simplemente estoy utilizando un valor posicional de una columna porque lo necesito como referente en otras. Aquí nos dimos cuenta que necesitaba este referente de columna con estos valores individuales de acá. ¿Listo? Profe, qué pena. Según lo que usted está diciendo, la herramienta como tal, el Excel, está formulado para que los títulos siempre vayan en la parte superior y no en la parte izquierda. Correcto. Ahí es donde vienen limitaciones. Usted una herramienta de tabla, vamos a mirar a ver. Un ejemplo, digamos que yo necesito acá entre febrero y marzo, voy a borrar acá febrero, voy a borrar marzo, mire que ya no me dejó hacer ese proceso. Y digamos que yo necesitara hacer una combinación acá, mire que automáticamente todo eso que se conoce como combinación
todo eso desaparece en la herramienta de tabla. El concepto de tabla para Excel es que usted va a trabajar unos valores verticales con unos encabezados principales y unos registros en cada una de esas columnas, en cada una de esas filas. Ese es el concepto de la herramienta de tabla. Por esa razón, él no me deja como acá. Yo si llego aquí y hago combinación, me combinó y listo. Él no me puso a preguntar, ay, mira, él sí me dijo, ojo, usted tiene en esas dos columnas, tiene unos valores, los va a juntar, va a hacer esa combinación. Ah, sí, listo. Aquí ni siquiera le permite eso. Mire que automáticamente inactiva la herramienta de combinación. Porque el concepto es claro para Excel, el concepto es claro para la herramienta. Si estamos hablando de una herramienta tabla es porque usted toda su información la va a manejar en sentido vertical para identificar unos encabezados, unos títulos principales y los valores de registro en sus respectivas filas. Pero no puede haber ahí valores combinados, ni lo uno ni lo otro, no. Porque si no, entonces a usted ahí sí no le sirve la herramienta de tabla. Tiene que hacerlo con esta manera que venimos normalmente trabajando. ¿Sí es claro? Profe, una duda. Me Señor, está saliendo un error que se llama desbordamiento cuando aplico esa fórmula. cuando aplica la fórmula, Sí. ¿qué Excel tienes? Este es 365, creo. Correcto, desbordamiento. En Excel 365, entonces, le agradezco, Ronald. Me envías, se llama desbordamiento, correcto. Me envías, porfa, la fotico para que me recuerdes y yo te voy a compartir, que es lo mismo que tengo ahorita también para Rafael, que me estaba preguntando esta mañana sobre el manejo de unos números. También ya lo tengo ahí y te muestro qué es lo que pasa con el desbordamiento y cómo se puede trabajar. Ok, Como listo. todos no utilizan el 365, entonces digamos que por esa razón uno no se especifica, pues no especifica sobre ese. No lo tengo tampoco como para hacerle de pronto de una vez el ejemplo, pero le puedo compartir y si no ya lo hablamos así como con Rafael, que lo hablamos esta mañana y miramos eso, pero sí, ahí se conoce como desbordamiento, correcto. Profe, una pregunta. ¿Es el mismo caso que me pasó a mí? ¿También es lo mismo, desbordamiento o qué? Tú tienes 365, ¿no? No, la verdad no tengo No, idea de ser el lo computador tuyo, del trabajo. el problema que usted tiene es un problema normal que sucede con números de más de 12 dígitos, de 15 dígitos. Entonces yo también le voy a dejar ahorita, le voy a compartir este artículo para que usted lo revise y se dé cuenta por qué se genera ese error en Excel, que no es un error, es algo lógico. Lo que pasa es que uno dice, venga, pero ¿cómo así? ¿Por qué hace Excel eso? Pero entonces yo ahorita se lo comparto. Yo ya lo tenía ahí listo y aún así tenía hasta el archivito acá, el número que tú me enviaste, míralo. Sí, señor, ahí lo veo, muchas gracias. Eso. Entonces yo ahorita ya le comparto eso, lo mismo que a Ronaldo para que me escriba por favor, porque si no se me olvida y después dicen, este man no me contestó nada. ¿Hasta ahí claro entonces? Sí, profe, la pregunta que le realicé está clara. Listo. Bueno, señor. Ahora entonces vamos Sí. a pasar a Ejer 2. Profe, Señor, una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre hacer autosuma y colocar el total abajo ahí en la tabla? ¿cómo, perdón, John? Vuélveme a repetir la pregunta. Ya. ¿Hay diferencia entre hacer autosuma y colocar el total de abajo de las celditas donde usted lo pone abajo en el... No, para nada. en- Para mm, nada, no. Usted podría, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, si yo quiero hacer mi suma, como la hice aquí, acá sí me toca hacerlo con autosuma, ¿cierto? Por obvias razones, porque pues en un rango me veo obligado a ya utilizar otras herramientas para que me haga esa sumatoria. Mientras que aquí
cuando yo activo desde la herramienta de tabla la fila de totales, de una se me carga aquí esto, pero cuando yo le doy a cualquiera de estas, realmente lo que estoy cargando, mire, es esta función. La función subtotales con el código 109 me está haciendo realmente una suma. Si yo llamara de forma natural esa... Ah, ya sé a qué se refiere usted con su pregunta. Voy a llamar acá subtotales, póngale cuidado. Subtotales. Devuelve un subtotal dentro de una lista o una base de datos, la cargo. Entonces, la función subtotales me pregunta primero cuál es la función que yo quiero aplicar. Entonces, si ustedes ven, suma aparece 2 veces. Acabo de hacer un gran paréntesis. Ojo, lo que pasa es que esta función subtotales se ve en Excel básico. Entonces, carga código 9 para suma y carga el 109 también para suma. Entonces, cuando uno no conoce, uno dice, fue pucha, ¿y cuál será la diferencia? Tan raro, ¿cómo así que suma aquí y otra vez suma aquí? Si usted se da cuenta en lo que usted me acaba de preguntar, él lo cargó el subtotales con el código 109. Y obviamente, como yo estoy trabajando herramienta de tabla, pues me carga la columna total, o sea que le está haciendo la sumatoria a la columna total. Por eso cargó entre corchetes ese nombre. Si yo lo hago acá con ese subtotales, vamos a hacerlo igualito. Subtotales 109, que sería de suma, y ya le vamos a la diferencia. Y obviamente la referencia 1 serían estos valores. Mire que aquí ya no va a aparecer total. Va a aparecer es el rango que estoy seleccionando para que me sume, que iría hasta aquí. Cierro y pues me da lo mismo, 1721, 1700. Ah, yo lo quité. Ah, bueno, aquí me dio diferente. A ver, ¿por qué? Ah, porque yo tengo una columna total acá y estábamos sacando era este. Entonces saquemos acá 170, 1720,8, está correcto. 1721, si le aumento un decimal, ahí está, mírelo ahí, 1720,8. Ahora, ¿por qué la herramienta tabla utiliza subtotal? Porque es tan bacana esa herramienta que ella puede decirle lo siguiente, póngale cuidado, vamos a ver si este tiene forma de, sí, póngale cuidado a este subtotal, compañero. Mire que ahí están 1720,8. Entonces, como usted tiene activos los filtros, usted dice, venga, yo quiero zonificar, yo quiero ver los de norte, cómo se comportó norte. Mire ese subtotal lo que va a pasar. ¿Sí pillo? No, yo quiero ver este. Para esos subtotales. Para que no me muestre siempre el total, así yo filtre, sino que él haga el subtotal de lo que yo esté filtrando, de lo que yo esté aplicando. Por eso es que la herramienta de tabla no coloca la función suma, porque para él se volvería una función muy chichi, porque así yo filtrara, miren, aquí me va a pasar, voy a cambiar, mire que acá tengo con la función suma, voy a colocarlo más grande. Aquí hice un paréntesis grandecito y perdí, no perdí, mentiras, eso no me pierde. Mírenlo acá la tengo con la función suma y acá la tengo con la misma de arriba. Y voy a activar acá los filtros. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba. Vamos a con la este. Ah, se me ocultó la... Voy a volver a quitar el filtro. Vamos a colocar esta función acá al ladito. Suma. Y vamos a borrar esta que yo había sacado de totales para que no me la filtre. Entonces tenemos suma de todo esto, me dio lo mismo que la de subtotales. Ahora volvamos a filtrar la zona este. Mira lo que va a pasar con las funciones. Si ve la función suma, me sigue arrojando el total de todo lo que había en esa columna, mientras que subtotales me está totalizando solamente lo que acabo de filtrar. Entonces por eso es que la herramienta tabla me coloca esa característica, no llama la función suma, llama de una de subtotales. Ese es el diferenciador. ¿Y cuál es la diferencia en que entre uno sea 109
Y el código 9, mira, aquí lo podría cambiar a 9. Mire que me siga dando lo mismo. Mire que me sigue dando lo mismo. El código 9, o la diferencia entre ellos dos, es que cuando yo oculto, vamos a ver, voy a volverlo a dejar acá en el 109 para que veamos. Yo, por ejemplo, digo, venga, yo voy a ocultar estos dos valores. Oculté. Mire lo que pasó. El hecho de que los oculte, él automáticamente me los descuenta porque está subtotalizando todo lo que esté presente. Mire qué función suma, no, me está sumando todavía, aún así con esos dos ocultos. Ese es el código 109. Pero si yo lo paso a código 9, mire lo que va a pasar. Me hace lo mismo. Y obviamente si yo filtro, pues me totaliza sobre lo que filtré. Pero mira lo que pasaría si yo oculto. Vamos a volver a ocultar estos dos. ¿Vieron la diferencia o no vieron la diferencia? Entonces, el código 9 y el código 109, lo mismo que en cualquiera de estas que aparece acá, porque es que mire que usted tiene promedio para el código 1 y promedio como código 101. Contar con el código 2 y contar con el 102. O sea, hacen exactamente lo mismo. Pero cuando en una base de datos, en un lado se oculta los códigos que tienen 3 dígitos, o sea, del 100 para abajo, el hecho de que esté oculto algún dato implica que me va a tener en cuenta esa información. O sea, si yo la oculto, él me va a subtotalizar con ese dato que estuvo oculto. Mientras que con los primeros códigos, él no lo tiene presente, no lo tiene en cuenta. Eso es lo que pasaría. Entonces, por eso cuando uno utiliza la herramienta de tabla, es por eso que él inserta esta función. O sea, eso es lo que uno debería utilizar realmente. Uno no debería utilizar suma, porque suma es muy, a pesar de ser una función, pues muy útil, porque obviamente nos entrega un valor, un total de algo, realmente pierde esa importancia cuando usted filtra, cuando usted oculta. Realmente se pierde como ese plus de la función como tal. Entonces, no sé, compañero, si responda ahí a lo que me preguntó. Sí, profe, sí. La verdad sí, porque a mí siempre me toca, o yo siempre trabajo mucho la tabla, entonces por eso le hacía la pregunta, profe. Ah, Gracias. bueno, perfecto. Pero entonces ya sabe por qué coloca la función subtotal. ¿Listo? Listo, listo, Omid, Es gracias. más poderosa que suma. Lo que pasa es que obviamente nosotros estamos más nativos, más acostumbrados a utilizar esa función, pero uno debería utilizar siempre subtotales. Esa es la verdad. Listo, entonces vamos a pasar a Ejer 2. La idea de Ejer 2 es algo muy chévere, que lo hacen los que llevan su control, sus inventarios, sus ventas en Excel. Y es que mirar cuánto me ha comprado cada cliente en cada categoría. Entonces, mire que si yo vengo para acá, mire que esto es una herramienta de tabla. Pero si yo me vengo para la moradita, no es una herramienta de tabla. Yo puedo trabajar también así. Yo puedo trabajar con herramientas de tabla y con rangos de datos. Y no hay ningún lío, no hay ningún problema. Se puede trabajar. ¿Qué es lo que queremos? Que aquí me diga cuánto me ha comprado el cliente A en alimentos, cuánto me ha comprado el cliente A en electrodomésticos, en bebidas y en deportes. Lo mismo que estos otros 4 peludos. Y eso hacen los almacenes. Eso hace su empresa. Ellos hacen un análisis de mercadeo. ¿Por qué? Porque cuando ellos tienen estos valores ya aquí, ya se dan cuenta cómo atacar de forma pues bien, y atacar en la parte de mercadeo pues. ¿Cómo vamos a atacar al cliente B, que es muy bueno comprándonos en la categoría alimentos, en bebidas? No nos compra nada de electrodoméstico,
Le regalémosle una plancha para que siga viniendo acá y deje de comprarle a X empresa y nos siga comprando todo acá. Eso es normal, eso se hace. Entonces, si nos remitimos acá, estamos hablando de que el cliente ANA Alimentos, miremos a ver, ha comprado esto, 1.959.114. Pero yo voy a crear una nueva factura acá por otro $1.000.000. Entonces, en conclusión, el cliente A me ha comprado 2.959.114. Eso es lo que yo quiero que aparezca acá. Ahora la pregunta para ustedes, ¿qué función debemos utilizar para poder hacer eso? Ya la vimos. Necesitamos sumar lo que nos compra tal cliente, no nos importa cuál cliente, el que esté ahí, con las diferentes categorías. Y ahí sí que se vuelve esto complejo, porque si hablamos de Almacenes Éxito no maneja solamente 4 categorías de productos. Yo qué sé, manejará más de 30 o 50. Y no maneja 5 peludos. Eso maneja miles, millones de clientes. Lo mismo que Al Costo, lo mismo que Home Center, lo mismo que La 14, lo mismo que Éxito, lo mismo que Carulla. Además, este cliente A hoy puede que compre en Éxito, mañana en Al Costo, porque pues, ese es un comportamiento natural del mercado. Entonces usted imagínese que tenga que hacer esto, decirle a su jefe, vea, el cliente A no se ha comprado tanto en tanto, tanto en tal parte, tanto, y usted haciendo funcioncita por funcioncita para poder resolver eso. No, usted tiene que hacer ahorita, muy bien, están calienticos por acá, Alexander, María Rosario, muy bien. Sumarse y conjunto, profe. Muy bien, John González, excelente. Sumar punto sí, punto conjunto. Ya les voy a decir por qué. Entonces, imaginen ustedes haciendo una función para la categoría alimentos, para la categoría de electrodomésticos, bebidas, deportes, y luego para el cliente A, y luego para el cliente B. Y si usted tiene aquí 500 clientes y por acá 30 categorías, entonces usted se va a quedar todo el fin de semana realmente haciendo eso. No, tenemos que hacer una función, una sola funcioncita aquí, en el cuadro que les acabo de pintar, que cuando arrastre hacia la derecha y hacia abajo, ya quedó solucionado el ejercicio. Y si se creció más en categorías y en más clientes, a mí no me interesa. Simplemente arrastro una hacia abajo, una hacia la derecha y listo. Obviamente, esto también yo lo puedo solucionar con una tabla dinámica más rápido. Pero digamos que si estamos manejándolo muy manual, esta sería una solución. Entonces por allá dijeron, sumar puntos sí. Sumar puntos sí me serviría si solamente estuviéramos sumando o el cliente o la categoría. Dígame cuánto me ha comprado en total el cliente A, sin importar las categorías, ahí sí sumar puntos sí. Dígame cuánto me alimento me han comprado todos mis clientes, ahí sí sumar puntos sí. Pero como me están pidiendo cliente y categoría, necesito un sumar puntos sí, punto conjunto. Entonces hagámoslo rapidito. Entonces yo llego y llamo la función sumar puntos sí, punto conjunto. Rango suma, pues el rango suma está acá. Entonces ustedes automáticamente se dieron cuenta que colocó es que ventas y entre corchetes colocó valor. Ey, mire, ¿por qué? Primero, porque esta tabla ya tiene el nombre de ventas. Entonces por eso colocó ventas. ¿Y por qué entre corchetes colocó valor? Porque así se llama la columna que yo estaba seleccionando. Entonces vuelvo, sumar puntos y punto conjunto, rango suma, las ventas, punto y coma. Rango criterio 1, pues como necesito el cliente o la categoría, usted ya verá por cuál empieza. Recuerden que el orden de los factores no le va a alterar su suma. Entonces digamos que la categoría. ¿Quién es el criterio de esa categoría? Yo creo que usted no lo va a escribir. ¡Ay, alimentos! Usted lo puede escribir y está bien. ¿Cuál sería el problema? Voy a cerrar ahí. Ahí me dio. Que cuando yo arrastre,
tengo que venir acá a la función y cambiar alimentos por electrodomésticos. Luego venir acá y cambiar electrodomésticos por bebidas. Y luego así sucesivamente. Entonces, si usted tiene 30 categorías, tiene que hacer 30 cambios. Y eso es ilógico. Eso no es lógico. Ay, no, profe, es que por lógica me toca así. Nada. Yo mismo le digo, eso es ilógico. Como usted ya tiene las categorías nombradas acá arriba, entonces usted en vez de utilizar el nombre escrito, usted va y le selecciona dónde está ese nombre de la categoría. G1 en este caso. Sigamos. Rango criterio 2 al cliente. El cliente. Y también nos va a pasar lo mismo. Ahí no vamos a escribir cliente A, Felipe Cuartas. No. Como yo ya tengo el listado acá de clientes, simplemente pan, lo selecciono y ya sé que ahí está el cliente. Si yo le doy enter, mire que me sumó que el cliente A me ha comprado 2.959.114. Don Lucas, se generó otra factura. ¿Quién compró? El cliente A. Ah, ese man sí es muy bueno. ¿Qué compró? En alimentos, ¿sí? Lo único que le gusta de acá. 500.000. Ya me marcó. Ya está automatizado. Ahora voy a arrastrarla hacia abajo a ver qué va a suceder. Que no me dio. Obviamente, porque si yo vengo y miro esta, miremos. Rango suma, correcto. Las ventas. Ventas valor. Rango criterio 1, la categoría. Perfecto. Pero miren el criterio. G2 y G2 ya es este valor. Cuando el criterio debería ser G1, que es donde está el título del criterio. Entonces, ¿qué debo hacer en la primer función? ¿Qué debo hacer con G1? Una referencia absoluta de fila. Correcto. Una referencia absoluta de fila para G1. ¿Para qué? Para que me amarre la fila 1 y cuando yo arrastre de ahí para abajo, siempre sea la fila 1, o sea, alimentos. Miremos a ver si es verdad. Por ahí ya dio. Ahora aquí nos podemos preguntar, venga, ¿y qué pasó con el cliente C y con el cliente D que no hay nada? ¿Qué pasó? No Es que compraron no compré alimentos. los alimentos. Muy bien, que esos sinvergüenzas no nos han comprado nada. Entonces le tenemos que mandar a nuestra full vendedora, a nuestra mercaderista, a que mire a ver cómo impulsamos a esos dos clientes a que nos compren. Y vamos a ver, los motivaron tanto que los locos, el cliente de en alimentos, ya empezó comprando poquitico, pero compró 55.000. ¿Listo? Ahora miremos esa función, cómo se va a comportar a la derecha. Entonces yo llego, arrastro y pareciera que no. Podríamos pensar que de pronto el cliente A no nos ha comprado nada en electrodomésticos. Miremos a ver si es verdad. Muy bien, ¿no? En bebidas, si ha comprado 1.390.000, está bueno para beber. Listo, pero mentiras que las bebidas es todo, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que esto está malo. Analicémosla. Miremos a ver qué pudo haber pasado. Rango suma, y mira lo que me dio. Es que ventas facturas. ¿Por qué pasó eso? Porque recuerden que cuando yo arrastro una función a la derecha, se me mueven las columnas. Eso pasó. Mire que el rango suma es la columna valor. Y como la moví a la derecha, como estamos hablando de una herramienta tabla, ella no se pasó para E, porque la herramienta tabla viene hasta la columna D. Entonces vuelve y empieza. Mire qué berraquera la herramienta tabla. Si hubiera sido un rango, si hubiera pasado para acá para E. Facilito, normal. Pero aquí no pasó eso. Se saltó a la columna. Entonces lo que había en categoría se pasó a valor y lo que había en cliente se pasó a categoría. Eso ya quedó disparejo. Entonces ya sabemos que tenemos que amarrar esta y esta. Lógico. ¿Y cómo lo amarramos? Ustedes ya aprendieron. Entonces, hablo doble corchetico acá. Y amarro la columna valor. Nuevamente. Ahí ya la amarré.
Ya amarré la columna valor. Ahora amarro la columna categoría. Ya amarré la columna categoría. Eso ya lo hicimos. Y amarro la columna clientes porque no se me puede desplazar cuando copie. ¿Listo? Ahora volvamos a tirar esa función a ver qué va a pasar. Tirémosla hacia abajo y tirémosla hacia la derecha. Todavía nada. Volvámosla a analizar. Ventas valor, valor, correcto. Ventas categoría, categoría H1, muy bien. Mire que me amarró la fila y se me pasó ya la categoría electrodomésticos, excelente, vamos bien. Cliente, cliente, se me pasó a G2 y G2 es la venta que ha hecho el cliente A en alimentos. Entonces yo ya sé que me hace falta todavía una cosita y es que en F2, ¿qué tengo que hacer? Una referencia absoluta de columna. Una referencia absoluta de columna, correcto. Porque aquí sí necesito amarrar la columna, que cuando yo copie hacia la derecha, no se me desplace la columna F, se me quede ahí. Y no puedo bloquear la fila porque cuando arrastre hacia abajo, entonces siempre me calcularía sobre el cliente A y me tiene que calcular sobre el cliente B, C, D y E. Muy bien. Miren que en esta función vimos referencia absoluta de fila y vimos referencia absoluta de columna. Por eso cuando vimos ese tema, yo les dije, ojo, miren la importancia de aplicar una buena referencia absoluta. Lo que pasa es que uno no le para bolas y uno siempre hace esto. Pero aquí es donde uno se da cuenta que hay que saber aplicar una referencia absoluta como es. Entonces, si yo no hubiera tenido nada de esto, yo ya hice mi función, está operativa, está funcional. Ya solamente ¿qué me queda? Arrastrar hacia la derecha, arrastrar hacia abajo, colocarla de que me muestre todo y solucioné mi ejercicio. Ya tengo eso tan operativo que si aquí me van creando cuentas, el cliente, un ejemplo, el cliente no me ha comprado nada en bebidas, pongámoslo a comprar, bebidas, y compró 1.000.000. Otra factura más, cliente C, en yo qué sé, en deportes, compró 1.000.000 más. Esto ya trabaja solito. Usted no tiene que venir a hacer absolutamente nada ahí. Eumir, ¿y qué pasa si sale un cliente nuevo que se llama Eumir y hay una categoría nueva que se llama peluches, que le compra la esposa y compró 250.000? Pues aquí no pasó nada porque la base de datos todavía no tiene eso. Entonces usted es sencillito. Crea al cliente nuevo, Eumir. Crea la categoría nueva, peluches. Coge la funcioncita de acá, la última, y la arrastra hacia abajo. O coge toda la línea y arrastra hacia abajo y solucionado el cuento. Ya. ¿Cuánto se demoró? 2 segunditos, un minutico pues, y eso porque usted se puso, detalló, ay, este es el profe tan querido, mirarlo aquí, venga, yo lo coloco, ya. Pero de resto, nada más, usted adicionó su categoría y su cliente nuevo y listo. Y de aquí para abajo que esto se comporte solito, porque como usted tiene una herramienta de tabla, a usted no le toca venir y estar cambiando aquí los rangos. Si esto hubiera sido un rango, le tocaría venir a usted estar cambiando rangos acá, rangos, cambie rangos, porque cada vez que esto crezca, obviamente pues el rango va a cambiar con respecto al primero que seleccionó. Miren eso. ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron? Muy complicado.
Hola, profe, buenas noches. Hola, Kelly. No, profe, la verdad no, está muy básico y pues son cositas que como uno no tiene la práctica se le hace a uno difícil, pero cogiéndole la práctica no, y no hace Chévere. Fácil. explicación. Y muy útil. Mire que eso Muy puede ser práctico. un informe que uno generalmente pueda tener por ahí para hacer, para realizar, para aplicar. Sí, señor. Rafael, bien pueda. Sí, profe, una pregunta. ¿Todas las funciones pues, son efectivas en las tablas, como por ejemplo un buscar B? Correcto, sí, señor. Normalitos. Funcionan y son operativas normal. Ujú. Ok, gracias. Sí, no tiene ningún problema con eso. Obvio, miren esto. Yo tengo la herramienta tabla. Pin, eso lo vamos a ver en la última clase. Tabla dinámica, tan, inserto. Necesito cliente, necesito categoría y necesito sumar lo que me han comprado. Listo, picos y chao. Ya. ¿Cuánto me demoré? No es de chicanería, eso lo hace cualquiera el que sepa manejar tabla dinámica. Y mire que ya lo solucioné. Y si aquí hay un cambio, volvamos a colocar acá esto. Otra vez Eumir se emocionó con los peluches. 1.000.000. Acá me surgió efecto, obviamente. Miremos a ver qué pasó en la hoja o en la tabla dinámica. Se me quedó pegado en los 250. Entonces, ¿yo qué hago? No tengo que cambiar rangos. Simplemente le digo que me actualice y ahí me actualizó. Pero no tengo que cambiar rangos. Si yo estuviera trabajando con un rango, me toca venir a la tabla dinámica y cambiar todo el rango. Acá no, simplemente es una actualización normalita, actualice y ya. Y ahí lo tengo. Pero eso lo vemos en su momento. Pero estos son opciones que se utilizan y se presentan en informes. ¿Qué preguntas, qué dudas tienen? Listo, entonces les voy a compartir, voy a tener la grabación